Las técnicas de micropropagación ofrecen un método alternativo, viable e innovador para lo que es la micropropagación asexual. Normalmente esta técnica se usa para especies medicinales raras o si no para aquellas especies que están en peligro de extinción para su conservación o para la propagación comercial. Cuando un inóculo con potencialidad de diferenciación se incuba en condiciones favorables, regenera un nuevo individuo. La micropropagación juega un rol muy importante para tres cosas. La primera es para mantener la progenie, para una mayor multiplicación y también para aumentar el vigor de un cultivo en particular. Hablemos un poco más sobre de lo que trata la técnica. Esto se refiere al cultivo de tejidos de plantas seleccionadas en condiciones asépticas en medios que tienen tanto como macro como micronutrientes. Todo esto para poder conseguir plantas que estén libres de enfermedades, pero que a la vez sean fieles al tipo, es decir, fieles a la planta madre. Aparte de esto, fomentan las posibilidades de naturaleza semiperenne de forma completa de cualquier variedad específica, que de lo contrario se cultivaría de forma anual y en condiciones templadas. Como se había mencionado previamente, una de las aplicaciones de esta técnica era netamente comercial y dentro de esta aplicación se tienen algunos objetivos. El primero es poder mejorar estéticamente la planta, también poder crear variaciones novedosas de distintos tipos de plantas. Y la tercera es la micropropagación también, pero de plantas ornamentales, lo cual también tiene un beneficio económico. Es importante mencionar un pequeño concepto o principio que está detrás de esta técnica, detrás de estos cultivos, y ese principio se llama el principio de la totipotencia. ¿Y a qué se refiere? Pues se refiere simplemente a la capacidad de la célula que tiene para regenerarse y convertirse en una planta completa. La técnica de micropropagación considera bastantes ventajas, una de las cuales es la optimización de los procesos de propagación de plantas. Va a generar una reducción de los costos, pero sin comprometer la calidad del producto. También es mucho más fácil poder transportar el material in vitro de un país a otro. Además, se reducen los tiempos de multiplicación y podemos tener un mayor control sanitario de todo el proceso porque se realiza en un laboratorio y podemos multiplicar las especies que queramos de acuerdo a los genotipos. Y finalmente, que es más la aplicación hacia la ingeniería ambiental, que podemos multiplicar especies que tengan pocos individuos, que probablemente estén en peligro de extinción a través de esta técnica. Y como se mencionó anteriormente, es con menos enfermedades y también que tiene que ser igual a la planta madre. Para esta práctica se consideraron los siguientes elementos. Geobroma cacao L, comúnmente conocido como el árbol del cacao, es una especie de gran importancia ecológica, debido a los diversos servicios ecosistémicos que nos brinda, como lo es en la industria farmacéutica, alimenticia, de belleza y entre otros. Esta planta perenne posee 20 cromosomas y su polinización es cruzada o alógama. Su reproducción puede ser de forma sexual, por semillas, y asexual, por ramas. Está compuesta por diversos polifenoles que son ventajosos para la salud ante problemas cardiovasculares y el reumatismo. Sin embargo, posee características recalcitrantes, volviéndolo sensible a la desecación, inhibiendo su energía germinativa, y es por ello que en los últimos años se ha investigado una agricultura más tecnificativa para asegurar un adecuado crecimiento y calidad del cacao. La técnica propuesta para el desarrollo y la micropropagación del cacao va a ser la siguiente y va a seguir 5 simples pasos. El primer paso es la selección del material vegetal. Después de esto le sigue la iniciación del cultivo, la multiplicación, la inducción y el desarrollo de las raíces y finalmente termina con la aclimatación. Ahora, estos 5 pasos se los vamos a explicar detenidamente a continuación. Como primer paso se tiene la selección del material vegetal. En este caso nosotros escogimos a la planta de Theobroma cacao debido a que tiene un beneficio tanto económico como en la producción y la calidad del café. Por ello consideramos
que se tiene que usar ese tipo de técnicas como es la micropropagación para esta planta. Este sería el caso de la reproducción de los cafetos de C. arábica y de los híbridos de individuos de alto desempeño que presentan resistencia a enfermedades, una producción abundante y vigor híbrido, pero con problemas de multiplicarse por vía sexual por falta de material. Existe un alto rendimiento en la propagación del café y entre ellos se destaca el método de Dublin. Para la propagación in vitro se puede obtener hasta 20.000 plántulas aproximadamente en un año, y el método de Nakamura y Sonda, el cual se logra conseguir 7.5 brotes por yema en promedio en 6 meses. Para el siguiente paso, que es la iniciación del cultivo, después de una larga búsqueda bibliográfica, nos dimos cuenta que el medio de cultivo de Murashis y Skug es una de las más usadas y una de las más eficientes para este tipo de tejidos vegetales. Por ello, pudimos escoger este medio de cultivo para la técnica de micropropagación. Y para los micronutrimentos tenemos al sulfato ferroso heptahidrato, al ácido bórico, sulfato de magnesio tetrahidrato, sulfato de zinc heptahidrato, molibdato de sodio, sulfato de cobre pentahidrato, cloruro de cobalto hexahidratado, cada uno en diferentes cantidades que suelen ser mínimas, que van desde 13.9 miligramos por litro hasta 0.0125 miligramos por litro. Para el tercer paso, que es la multiplicación, se utiliza explantes de cultivo pero de mayor crecimiento, donde el cual el tubo que tenga este explante de cultivo de mayor crecimiento va a ser llevado a una cámara de flujo laminar. Cabe resaltar que para esto debe estar en condiciones asépticas al momento de ser extraído y llevado a una placa Petri esterilizada. Como se experimentará con las yemas, será cortes en segmentos con al menos 2 hojas, para que posteriormente se proceda a sembrar un segmento por tubo de ensayo que debe de contener el medio de multiplicación y algunos reguladores de crecimiento, como lo son el BAP, benzilaminopurina y quinetinas. El primero es un derivado de la adenina, el cual en la posición N6 está unido al grupo benzil. Es la más usada, además que muestra una actividad alta en muchas especies de plantas, por ello se le eligió. En cuanto a las quinetinas, estudios revelan que si bien estas ejercen su acción principalmente en las semillas, también favorecen en dar mejor respuesta al estrés biótico, debido a que promueven respuesta de defensas al momento de germinar. Introducción y desarrollo de las raíces. Aquí, los tubos obtenidos tendrán que ser llevados al cuarto de cultivo, calculado por un periodo de 30 días para su desarrollo, por lo que se prevé que transcurriendo el tiempo necesario se notará la formación de primordios radiculares. Para este paso final, que es la de aclimatación, las plántulas con las raíces tienen que ser transportadas a un invernadero con su correcto sustrato. Y de acuerdo a ello también se tiene que tener mucho cuidado porque va a tener que ser desinfectado con agua y con lejía. Considerando la sensibilidad de los explantes enraizados, la aclimatación cumple un rol primordial en el éxito o fracaso del proyecto. Una planta en condiciones in vitro que se ha desarrollado a una alta humedad relativa cuenta con estomas no funcionales y en efecto carece de la presencia de cera en su cutícula. Es por ello que los plantines enraizados necesitan primeramente ser aclimatados a condiciones similares de humedad del invernadero, fuera el caso de contar con uno. Luego se debe reducir progresivamente la humedad relativa a medida que aumenta la intensidad de la luz. Para mantener los altos niveles de humedad relativa anteriores se debe cubrir el contenedor del plantín con plástico. El sustrato al cual el plantín será trasplantado depende del tipo de planta en cuestión. Suelen ser en general suelos porosos con cáscara de arroz quemado que permitirá el desarrollo de las raíces. Cabe decir que hay ciertos factores que influyen en el éxito de la micropropagación, tales como la planta que dona el explante, donde el estado fisiológico de la planta madre es importante porque tiene influencia en la morfogénesis de la planta hija. Mientras más joven sea el tejido a sembrar, mejor será la respuesta in vitro. La posición de las yemas también es un punto a considerar. Las yemas axilares se desarrollan más rápido que las que han sido obtenidas de la base o la porción apical. El explante. La selección del explante puede hacerse teniendo en cuenta el sistema de propagación de la planta. Si las plantas a micropropagar tienen la reproducción por semilla, las partes embrionales o de la plántula son las fuentes más comunes de explantes. En el caso de especies propagadas vegetativamente, los brotes jóvenes y ápices meristemáticos han sido generalmente la fuente de los explantes. Factores físicos como la luz y la temperatura han sido muy estudiados. La temperatura de incubación generalmente varía entre 24 y 28 grados centígrados, y la luz es un factor fundamental en la morfogénesis.
Este interacciona con los componentes de la planta durante la diferenciación e involucra componentes como la intensidad, el fotoperiodo y la calidad. Por último, el medio de cultivo. Aquí entra a tallar los nutrientes que se le brinda a la planta, como la sacarosa, cloruro de aluminio, yoduro de potasio y entre otros. Los medios de cultivo más utilizados son los de Ericsson, Murashek, Skog, Gamburg, Hellers, Schenck y Hildebrand.